Descargo de responsabilidad. El contenido de este video es solo para información general y no consejo legal. Para obtener asesoría legal, consulte a un abogado con licencia de su estado. Puede ser aconsejable hacer su propia investigación legal. La Procuraduría General quiere que los padres con casos de manutención sepan que, sin importar su condición actual, hay pasos que se pueden tomar hoy mismo para apoyar y mantener una relación con sus hijos, aún mientras están encarcelados. We're making this video for incarcerated individuals because they do face certain challenges. An incarcerated person sometimes has the misconception that while I'm in jail, there's nothing I can do about it. Or while I'm in jail, child support can't be set. While I'm in jail, they can't establish paternity. We're looking to provide information for incarcerated individuals, make them aware of certain resources that may be available for them at their facility. You may feel hopeless because you're incarcerated and you're in confinement, and it could be many, many years. But now, in the time that you are released, there are things that you can do and that you do have control over. Las siguientes historias están basadas en casos reales y demuestran cómo otros padres han manejado sus obligaciones de manutención mientras estaban encarcelados. Estoy cumpliendo una sentencia de 8 años. Ya estoy en el año 6. Cuando entré, tenía un hijo de 3 años y una hija de 4. Tenía un caso para pagarle la manutención a su mamá. Cuando primero entré, recibí cartas del Estado diciendo que estaba atrasado. Todo lo que pensaba era, ¿cómo puedo pagar si estoy encerrado? No sabía en ese entonces que había algo que podía hacer mientras estaba encarcelado para que las cosas fueran mejor para mis hijos y mejor para mí al salir. Yo cumplí una sentencia de 3 años en prisión. No tenía mucho de estar allí cuando recibí una carta de la Procuraduría General diciéndome que yo pudiera ser padre y pidiéndome que tomara una prueba de paternidad porque mi exnovia había tenido un bebé. Yo he estado entrando y saliendo desde que tenía 18 años. Esta vez cumplí 2 años y estoy a punto de salir. Mi ex esposa, pidió el divorcio la primera vez que fui sentenciado. Ella estaba cansada de todo, me supongo. Ella abrió un caso de manutención. Cuando recibí la primera carta de ellos, que decía que debo todo este dinero, la rompí. Estaba muy frustrado, pues ¿qué esperaban? Los atrasos de manutención habían crecido bastante con el tiempo. La División de Manutención de Niños de la Procuraduría General es la agencia oficial de manutención de niños para el estado de Texas. Nuestra oficina ayuda a las familias a localizar padres ausentes, establecer la paternidad legal, establecer o modificar manutención de niños, médica y dental, y cobrar y hacer cumplir la manutención. Lo que tiene y no tiene permitido realizar la División de Manutención de Niños es gobernado por la ley. Esto es con lo que la Procuraduría General puede ayudar a los padres encarcelados. Podemos establecer la legalidad del padre, conocida como la paternidad, y hacer una prueba de ADN sin costo para determinar si usted es el papá biológico de su hijo. Podemos darle información básica sobre su caso de manutención. Por ejemplo, cómo se calcula el pago de manutención, cuánto va a deber por mes y si está atrasado en los pagos. También podemos darle una copia de su orden de la corte. Algo más que ofrece la Procuraduría General es información sobre la oficina local de manutención, encargada de manejar su caso. Además, podemos examinar su caso para saber si se debe cambiar o modificar la cantidad de manutención. Por ley, hay ciertas cosas que la División de Manutención no puede hacer. No podemos darle consejo legal o representarle ante la corte. No podemos terminar sus derechos de padre o hacer cumplir las visitas. No podemos pedirle a la corte que le dé transporte para la audiencia o pedir que la corte detenga el interés sobre pagos de manutención atrasados. Y no podemos darle la dirección del otro padre del niño. Si la paternidad legal ha sido establecida,
no podemos hacer una prueba de ADN. La siguiente información muestra por qué establecer la paternidad es importante. Paternity is the establishment of a parent-child relationship between the father and the child. It creates a relationship where the child can inherit from the father. It creates a relationship where the child can get to know the father's relatives, learn about their family on the paternal side. If an incarcerated individual is in prison and they didn't know they had a child, and their first notice is they received a citation packet with a petition to establish paternity, they do not want to ignore it. They want to respond. Si dos padres están casados cuando nace el niño, la ley supone que el esposo es el papá del niño. Si los padres no están casados, la paternidad del niño puede ser establecida firmando un formulario de reconocimiento de paternidad. Si no han firmado el reconocimiento de paternidad, la paternidad puede ser establecida por una orden judicial. La Corte dará una orden de manutención que incluye el establecimiento de la paternidad si es necesario y cuánta manutención de niños, médica y dental usted tiene que pagar cada mes, que pudiera resultar que no tenga que pagar mientras está encarcelado. La Corte también determinará si una orden retroactiva de manutención es apropiada. Finalmente, su orden puede incluir la custodia y visitas. Tomé una prueba de ADN. No fue prueba de sangre, solo un algodón pasado por dentro de mi mejilla. Cuando resultó que yo era el papá, el juez dijo que iba a poner mi manutención como $0 porque iba a estar encarcelado por 3 años. Aunque no podía pagar, mi novia y yo comenzamos a hablar por el bien de mi hijo. De principio fue difícil, ella no quería tener nada conmigo, pero con el tiempo ella pudo ver que yo realmente quería una relación con mi hijo. Normalmente, la manutención es establecida en base al ingreso y recursos del padre, aunque el padre no tenga trabajo. Para padres que no están encarcelados, la Corte puede basar la manutención en la suposición de que el padre tiene la capacidad para ganar el sueldo mínimo en un empleo de tiempo completo. Sin embargo, cuando el caso es establecido y el padre está encarcelado por 90 días o más, la ley indica que la Corte no puede suponer que el padre gana el sueldo mínimo. En lugar de esto, la Corte debe usar evidencia disponible de los bienes actuales y el ingreso del padre encarcelado para calcular la manutención mensual. Al determinar sus recursos netos, la Corte considera el número de niños que debe legalmente mantener. Si tiene un hijo, usted va a pagar 20% de sus recursos netos. Por 2 niños con el mismo padre con custodia, usted va a pagar 25%. Y por 3 niños, va a pagar 30% de sus recursos netos. Cuando tiene hijos con múltiples personas, los porcentajes se hacen más complicados. Just like with any other case, the court will always look at your income, your assets, your property, anything of value that you have. And also if you have other children, if you have other support obligations, those are things that the court will take into consideration. Retroactive child support is often referred to as back support or back child support. And typically, the court will look to see when the non-custodial parent became aware that they had a child and if they had a duty to support that child. Also, if there was any monies given to the custodial parent during that same period of time, the court will also consider those monies given and give the certain credit when calculating that retroactive child support obligation. When a parent is first recognized as a parent in a child support case, that is when the court will make a determination regarding visitation, if any.
They'll consider the parent's individual situation if you're incarcerated, but more importantly, they'll also consider the relationship you already have with the child. So you may have an established relationship with the child even though you're incarcerated, and you can still have that parenting time, but every case is going to be different. En resumen, su orden de la Corte va a incluir la manutención mensual de niños, médica y dental, además de manutención retroactiva. La cantidad es calculada en base a sus recursos netos y el número de niños que por ley tiene que mantener. Su orden, quizás, incluya un plan que establece la cantidad mínima de tiempo que usted puede pasar con su niño, a veces conocida como visitación. Si ya tiene una orden de manutención de niños, puede pedirle a la Procuraduría que examine su caso para una modificación. Sabía que tenía un caso de manutención, pero no pensé que realmente esperaban que yo pagara hasta que saliera. Estuve en una sesión con la representante de la Procuraduría y me dijo, al menos que una corte pare los pagos de manutención, la responsabilidad sigue. Another misconception is that child support automatically stops once a person is incarcerated. That is not correct. The child support obligation continues on until a court stops it or modifies it. La representante dijo que puedo pedirle a la Procuraduría que cambie mi manutención de niños. If you are incarcerated and you have child support set at a certain amount, you have that right to request a review for a modification. It's called Review and Adjustment Packet that the Attorney General's Office will offer. Just make sure that you're very clear that you are incarcerated and you're asking for a review and adjustment pack so that you can get the right documentation. Comience el proceso de modificación pidiendo un folleto conocido como Encarcelamiento, Reingreso y Manutención de Niños y llene la forma de solicitud que se encuentra en la parte de atrás del folleto. Usted puede utilizar esta forma para solicitar que la Procuraduría revise su caso y determine si califica para reducir sus pagos mensuales de manutención de niño. En algunos casos, usted podría recibir un aviso de modificación de su orden aun cuando no la haya solicitado. Hace un par de años recibí un aviso de la División de Manutención de Niños que decía que mi orden podía ser cambiada. No estaba seguro de lo que querían decir y fui a la biblioteca legal. Encontré este folleto de la Procuraduría General para Padres Encarcelados que informa sobre los derechos de manutención de niños. Tenía una forma en el folleto con la información de contacto de la División de Manutención de Niños. Entonces llené la forma y la mandé sin saber qué iba a suceder. Una vez que la Procuraduría ha recibido su forma, recibirá un paquete por correo que incluye importantes formularios que debe llenar y enviar a la oficina de manutención que lleva su caso. Es muy importante que complete todas las secciones de los formularios para que no haya retrasos y la oficina pueda trabajar en su solicitud. Prepárese para incluir información sobre su ingreso, información sobre sus niños, incluyendo números de seguro social y fechas de nacimiento. Si necesita ayuda en obtener información para completar las formas, puede nombrar a un amigo de confianza o miembro de su familia para que de su parte obtenga información de la Procuraduría. Para hacer esto, complete y devuelva la forma de autorización para otorgar información, que también se encuentra en el folleto de Encarcelamiento, Reingreso y Manutención de Niños. Because it is more challenging for an NCP that's incarcerated than one that is not, the NCP that's incarcerated should be more persistent and seeing this case to a resolution. Luego que envié la solicitud, esperé un poco y nada. Pero eventualmente recibí el paquete con los papeles que decían que la corte iba a escuchar mi caso. Entonces pensé, ¿cómo me voy a cerciorar que la corte escuche lo que yo tengo que decir? Ambos padres recibirán aviso a través de un citatorio de corte, luego que el padre encarcelado pida una revisión de caso. El citatorio incluirá información sobre la audiencia junto con la fecha de corte. When you're served with those papers, you need to read
so that you can understand the process of filing your answer with the court. When you file an answer with the court, there is a time frame. So, once you're served, you count 20 days. That next Monday at 10 o'clock would be the timeline, or the deadline rather, for you to file your answer. Any information that you can provide the court is going to be helpful. You could include how long you have been confined, when is your release date. You can include what income you may have, if any. You can fill out, and it's an affidavit that the Attorney General's office has for incarcerated individuals regarding their assets and income. That has been produced as evidence for the court to consider as well. An answer can include requests that you may have from the court. It could be a request for a hearing. It could be a request to participate, whether in person or by telephonic means. It could be video conference. Different courts have different means of allowing non-custodial parents to participate in a proceeding before them. Leí el paquete como 2 o 3 veces y vi que tenía que responder a la corte, pero había una fecha límite para hacerlo. Fue un poco confuso, pero escribí mi carta y la mandé a la corte. Yo pedí participar por teléfono. No sabía si me iban a dejar porque había escuchado de otros padres que no dejan. La corte arregló los detalles con la prisión para determinar la hora de cuándo podía estar en el teléfono para la audiencia. Entonces, afortunadamente, pude hablar por mí mismo y decirle a la corte mi situación. One of the more important things or aspects I would focus on would be to make sure that when you're served papers, if you're incarcerated, you don't ignore them. You respond to them in a timely manner. One of the consequences of not filing an answer with the court that your case is in would be a default. And a default is when the court will proceed without you. If you didn't file that answer, you're no longer entitled to notice. If you didn't file an answer with your request, those were automatically denied. So the court went ahead and proceeded without you, even though you're a party to the case. The most beneficial request would be to participate so that you can actually provide your testimony to the court, and so the court can make a decision and make a ruling in setting child support pursuant to the guidelines. When an incarcerated individual is coming close to their release date, they should contact the Attorney General's office to notify them that they're about to be released and also notify them of new addresses. Una vez que salga en libertad, usted debe comunicarse con la Oficina Local de Manutención de Niños y pedir que se haga un plan de pagos manejable. Trate de pagar lo más que pueda mientras esté buscando empleo. Cuando obtenga un empleo, avise a la Oficina de Manutención inmediatamente para que ellos puedan establecer una orden de pago de manutención al nivel apropiado en base a lo que esté ganando. Estar en buenos términos con la manutención quiere decir pagar a tiempo cada mes y la cantidad completa. Mandar solo parte de la manutención consistentemente es mejor que no mandar nada. One of the problems that incarcerated individuals have once they re-enter is sometimes seeking employment and the ability to pay a support obligation if one has already been set. Without having income, oftentimes incarcerated individuals, when they re-enter, are faced with daunting amounts of child support arrears. Unos meses después de que salí, tuve que regresar a la corte para ver cómo establecer pagos para la manutención de niños. Estaba teniendo problemas en mantener un empleo fijo, pero el juez dijo que iba a poner la manutención como si estuviera trabajando tiempo completo, ganando el sueldo mínimo. Dejé de hacer muchos pagos y no pasó mucho tiempo antes de que tuviera que regresar a la corte, esta vez por no pagar. Y cuando no pagas, no solo son los pagos mensuales los que se acumulan, te cargan intereses sobre lo que no pagas. No estaba seguro cómo me iba a poner al corriente.
pero cuando estaba en la corte el juez me puso en un programa llamado NCP Choices, que son opciones para padres sin custodia, y me dijo que tenía que cooperar con mi consejero laboral de carreras, y lo hice. Y mi consejero, él me ayudó a encontrar un trabajo donde estaban dispuestos a darme una oportunidad, aun cuando tenía antecedentes. Para poder ayudarle a cumplir con sus obligaciones de manutención de niños, la Corte puede ordenar su participación en el programa de NCP Choices. Este programa puede ayudar a quienes están desempleados con servicios de empleo personalizado. Estos servicios pueden ayudar con entrenamiento para encontrar y mantener un empleo, aun cuando usted haya estado encarcelado. It's important for incarcerated individuals to understand that while they may not be able to pay support, you can show the love and support by trying to stay in contact with that child. Ahora que estoy por salir, me pongo a pensar, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Cuánto debo? Pero sobre todo, que he perdido el contacto con mis hijos. Solo es que no sabía qué decir, y por eso no lo intenté. Hubiera querido haber hecho algo para dejarles saber que pensaba en ellos todos los días. Ahora, ¿cómo les voy a dar la cara? Quería que mi hijo, cuando menos, conociera el sonido de mi voz. Por eso, luego que recibí los resultados del examen, trabajé por meses para componer la relación con mi ex. Tomó tiempo, pero una vez que llegamos a entendernos mejor, ella me dejaba llamar y hablar con mi bebé. Así no era un completo extraño para él, y por la mayor parte funcionó. Cuando salí, regularmente iba a verlo y le llamaba en los días que no podía ir. Pudimos establecer una verdadera relación. You, as the non-custodial parent and the custodial parent, made a child, and both of you have a duty to support this child. You and the other parent do not need to be best friends, but you need to co-parent. Both of you need to be actively involved in the child's life, because regardless if you pay child support or not, your involvement in their life is extremely important. You spending time, writing letters, any kind of communication that you can possibly have with your child would benefit them incredibly. You are a role model to your child, whether you think it's good or bad. You can determine whether or not it's good or bad by being a part of that child's life. While your situation is not the best that you would want it to be, that situation can change. Sometimes it changes relatively quickly, sometimes it takes a long period of time. Your parent-child relationship, that can change too. Work on it, cultivate it, it will grow. Yo trato lo mejor que puedo de mantenerme al tanto de mis hijos. Llamo cuando puedo y les mando tarjetas cuando son sus cumpleaños y Navidad. La mamá de mis hijos los trajo a verme en algunas ocasiones, y ese poquito de tiempo significa todo para mí. Cuando estás adentro, tienes miedo de pensar en el futuro. Pero te digo, tienes hijos, tienes que pensar en el futuro para que esas relaciones estén esperándote cuando salgas.